Es un placer para mí presentarle a los expositores, ahora brevemente para aquellos que no participan del curso y no tienen sus bios en el programa, voy a presentarlos. Tengo a mi izquierda a Víctor Abramovich, a mi derecha a Andrés Cañizales y más a la izquierda a Bernardo Duheim. Los tres van a hablar del tema protesta social como ejercicio de la libertad de expresión. Víctor Abramovich va a hacer un panorama general de la situación en la región. Víctor fue miembro, como muchos de ustedes deben saber, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le pedimos que hable de la situación regional. Después vamos a escuchar a Bernard, que es investigador visitante de la Escuela de Leyes de Harvard y es un profesor de la Universidad de Quebec de Canadá. Y nos va a hablar específicamente de qué ocurrió en su país con la protesta vinculada al G20. Y después lo vamos a escuchar a Andrés, que además de una presentación, saben los que están haciendo el curso en el aula virtual, tienen subido un video que él quiere compartir con nosotros, donde muestra el estado de la protesta en Venezuela en muy pocos minutos. Que nos va a hablar de esto, de la protesta social en Venezuela y de cómo el Estado reacciona o no ante esta situación. Los dejo con Víctor. La idea es que exponga primero Víctor, después Bernard, después Andrés y que después tengamos un rato, el que nos resulte suficiente, porque el tiempo o la conferencia está prevista para cerrar a las 5, para hacer preguntas, intercambios y discusiones con los expositores y con el público. Así que, sin más, los dejo con Víctor Abramovich. Bueno. ¿Llega? ¿O me parece que es el mejor? Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer a Laura, también a Eduardo Bertoni por la invitación, al CELE, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Yo creo... aclarar, no voy a referirme a situación de protesta social en América Latina, porque creo que eso excedería, digamos, mi capacidad de análisis y también la información con que dispongo. Simplemente voy a hacer un panorama más general de cómo el tema de protesta social y libertad de expresión se fue incorporando gradualmente en la agenda del sistema interamericano de derechos humanos y cómo comenzó la cuestión de la protesta social a vincularse con los debates en materia de libertad de expresión, derecho de reunión, límites al uso de la fuerza policial e incluso a ciertas discusiones interesantes en materia de igualdad en el sistema interamericano. Como ustedes saben, en general, si uno tuviera que caracterizar la conflictividad social en América Latina en relación con conflictos relacionados con la protesta social, de alguna manera tiene que ver con un déficit del funcionamiento de las instituciones democráticas en la región. O sea, pasados procesos de transición a la democracia, posteriores al fin de las dictaduras, los conflictos armados internos, las democracias en América Latina han conseguido algunos activos importantes en materia de funcionamiento de los sistemas electorales, medios de prensa, administración de justicia, pero también mantienen déficits importantes, sobre todo déficits que tienen que ver con brechas sociales, problemas estructurales de desigualdad. Y de alguna manera también esas brechas sociales se reflejan en la debilidad de los espacios de representación social y política, o sea, demandas sociales que de alguna manera no logran ser representadas por los canales de la representación clásica en los sistemas democráticos, la representación partidaria o la representación sindical. Si uno mira las primeras cuestiones que empiezan a llegar al sistema interamericano, son protestas, conflictos sociales que tienen que ver con una demanda que trasciende las demandas sociales clásicas y encabezadas por grupos que no están de alguna manera contenidos o representados ni por el sistema de partidos políticos ni por el sistema sindical tradicional. Me tocó particularmente en su momento como miembro del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, presentar las primeras audiencias ante el sistema interamericano por Argentina junto con la CTA en el año 98 y 99, las primeras audiencias sobre lo que nosotros llamamos criminalización de la protesta social o judicialización de la protesta social.
Básicamente era el planteo del problema, enfocamos mucho en la cuestión del uso de la fuerza, mucho menos al principio en la cuestión de los derechos de libertad de expresión. Luego comenzamos a pedir que en las audiencias temáticas se incorporara el relator de libertad de expresión y con el tiempo también tratamos de incidir para que el tema entrara en la agenda de la relatoría de libertad de expresión. Ahí empiezan a aparecer, digamos, algunas decisiones interesantes del sistema vinculando el derecho a la protesta con la libertad de expresión y con el derecho de reunión. Las primeras, en el 2001 se hace un informe de organizaciones de derechos humanos de Argentina en la Comisión. En el año 2002 hay un informe de la Relatoría de Libertad de Expresión, ya estaba Eduardo Bertoni a cargo de la relatoría, un primer informe, y luego un informe más completo en el año 2005. Y muchas de las cuestiones que habían sido planteadas en ese momento por la relatoría son luego recogidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en dos informes que no son estrictamente sobre libertad de expresión. Uno es el informe sobre defensoras y defensores de derechos humanos, que es del año 2006, y más recientemente un informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, donde algunas de las cuestiones que ya anticipaba la relatoría se vuelcan ahora sí como posición de la Comisión Interamericana. Yo diría, hay tres temas que me gustaría plantear para la discusión en el debate sobre estándares legales, sobre desarrollo de estándares legales. Y que creo que son aportes del sistema también para la discusión de estos temas a nivel nacional, para el debate incluso de políticas públicas a nivel nacional. Por un lado, la vinculación de el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación, con el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión. Esto me parece que es un primer aporte importante del sistema. Poner la protesta bajo el amparo, bajo el paraguas de la libertad de expresión, esto tiene consecuencias importantes en términos de limitar los márgenes del Estado para restringir formas de protesta social. La segunda cuestión, la vinculación del tema de protesta social con debate sobre igualdad estructural, ¿no? Y empezar a pensar de qué manera la situación de ciertos grupos sociales que están en desventaja en el acceso a la esfera pública política tiene que ser reconocida por el Estado y qué tipo de obligaciones el Estado tiene que implementar para garantizar formas de expresión y de participación social y política. Y la tercera cuestión que también me parece relevante, el desarrollo de una serie de principios sobre deberes de protección estatal, que apuntan por un lado a proteger a los manifestantes frente a agresiones que pueden realizar otros grupos que quieren entorpecer o impedir la protesta, pero también límites a la propia actuación del Estado y sobre todo límites a las agencias policiales, controles sobre el uso de la fuerza. Acá es interesante pensar que el sistema bajó una serie de lineamientos o principios sobre control de las fuerzas policiales que lamentablemente no están del todo reflejados aún en la legislación y mucho menos en las prácticas de las policías en los países de la región.